Antes que nada, pues es un placer presentarles a nuestra primera conferencista. Ella es Samantha Delfín. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM en la licenciatura en matemáticas y durante una década se dedicó a hacer docencia en matemáticas y computación, impartiendo clases a nivel básico y medio superior. En 2021 hizo una transición hacia el campo de ciencia de datos y actualmente se desempeña como Data Engineer en la empresa Teradata y además desde 2021 colabora con la organización de Women in Artificial Intelligence. Entonces, Samantha, ¿sí nos escuchas? Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Perfecto. Pues antes que nada, pues muchísimas gracias. Déjame ver un poco acá para que me veas. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación y si quieres probar tu presentación. Sí, Listo, perfecto. listo. Pues muchas gracias, Sam. Excelente. Y pues muchas gracias, Ivette, por la invitación. Un saludo a la distancia. Los saludo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, acá en la frontera. Una hora más temprano que ustedes, pero con mucho gusto de saludarlas. Y pues el día de hoy titulé la presentación que quiero compartirles, es de las matemáticas a la ciencia de datos, un recorrido personal. Y lo que me gustaría hacer el día de hoy es compartirles mi experiencia, el cómo llegué a la ciencia de datos en un camino que no fue necesariamente el directo saliendo de una carrera de matemáticas a ciencia de datos, sino que hubo ahí unos 10 años en medio con un periodo como docente. Y pues el objetivo de esta plática no es una plática para darles la receta mágica de cómo incorporarse a la industria en ciencia de datos, simplemente es darle y compartirles mi experiencia de lo que significa trabajar en ciencia de datos en una compañía estadounidense y también platicarles algunas cosas que he observado durante mi camino en esta área. Pues déjenme empezar por platicarles un poco de lo que ya les había comentado Ivette. Yo estudié matemáticas en la UNAM hace unos años y decidí estudiar matemáticas porque siempre tuve esta curiosidad, no solo de entender por qué sucedían las cosas, sino de aprender como el rigor de cómo presentar las cosas, de poder explicar algunos fenómenos, pero con el rigor que brindan las matemáticas y por supuesto como muchas personas que se dedican a esta área, porque encontré que es una, desde mi perspectiva, por supuesto, una de las disciplinas que trabaja uno de los fenómenos más hermosos. Para mí, las matemáticas siguen siendo todavía una mezcla de algo de ciencia, algo de filosofía, inclusive algo de arte, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que trabajamos en esta área todavía vivimos y experienciamos las matemáticas muy parecidas a como yo creo que un artista vive el arte. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a estudiar matemáticas. Y durante mis estudios en la carrera de matemáticas tuve la experiencia y la fortuna de estudiar muchas de las materias que me han ayudado o que me ayudan todavía hoy en día en la carrera de Data Engineer, como fue el álgebra lineal o el cálculo. Ya saben, estas materias que son las que fundamentan una parte de la ciencia de datos, pero también tuve la oportunidad de estudiar otras materias que creo que me han dado una perspectiva distinta a la ciencia de datos, como filosofía de la ciencia y filosofía de las matemáticas. Y justo uno de los seminarios que tuve la oportunidad de pues llevar en la carrera se llamaba el Seminario de Enseñanza de las Matemáticas. Y justo fue ese seminario el que me hace cambiar de opinión y alejarme de, perdón, álgebra abstracta hacia la enseñanza de las matemáticas. Y es así como empecé mi labor docente en la Facultad de Ciencias en la UNAM como ayudante de profesor por unos años y después me incorporé a la educación básica, tanto en nivel secundaria, en bachillerato, en la enseñanza de matemáticas en estos niveles, pero también por mi conocimiento matemático tuve la oportunidad de empezar a dar clases relacionadas con computación y con programación. Y fue así como en 2021 decidí volver a hacer otro cambio y
empezar a trabajar en el área de ciencia de datos. Primero tuve la oportunidad de colaborar en una empresa un par de años como científica de datos y después me incorporé a esta empresa que se llama Teradata, que es una empresa que se encuentra presente en diferentes partes del mundo, tiene presencia en todos los continentes, pero sus headquarters, sus oficinas principales se encuentran en la ciudad de San Diego, es por eso que yo vivo en Tijuana, por la cercanía con las oficinas centrales de esta compañía. Y es así como empecé mi labor como ingeniera de datos en esta empresa. Déjenme contarles un poco de Teradata. Teradata es una empresa que ya tiene sus años. Surgió en 1979 en la ciudad de Brentwood, California. Fue una colaboración entre el Instituto Tecnológico de California y el Citibank Advanced Technology Group, en la que decidieron desarrollar una base de datos que pudiera utilizar el poder del paralelamiento para poder mejorar algunos procesos. Entonces, ese es el origen de esta compañía, una base de datos. A lo largo de sus 40 años de historia, hemos visto una evolución desde ser una base de datos a después volverse ya un data warehouse, a lo que ya es hoy, una plataforma de analítica completa. Entonces, nosotros pasamos de ser una simple base de datos en el hardware, en mi centro de datos, a ser ahora una plataforma de analítica con analíticos deployados en diferentes plataformas, inclusive hoy también nos encontramos con presencia en la nube. ¿Y qué es lo que yo creo que separa a Teradata con algunas de otras soluciones parecidas? Una es esta parte de la gestión de grandes volúmenes de datos, que es con lo que inicia inclusive Teradata, el famoso MPP, Massively Parallel Processing, que es un proceso de paralelismo, lo cual nos va a asegurar un manejo eficaz de los datos y que a la vez nos va a dar una respuesta rápida de datos. Pero no se limita a eso, como les había mencionado, ahora también se incursionó en el análisis avanzado y es aquí cuando encontramos la analítica hecha dentro de la base de datos, no la analítica hecha, por ejemplo, en un programa de scripting como Python, sino vamos a traer la analítica en la base de datos, lo cual lo va a hacer mucho más rápida que si lo bajamos el procesamiento, en este caso, a otro lenguaje, pero también cuenta con herramientas que van hacia el análisis estadístico, hacia el modelaje predictivo y machine learning. Y justo hace poco se realizó el, el release, perdón por tanto inglés, de una herramienta que se llama ClearScape Analytics. Otra cosa que también con la que cuenta Teradata es la optimización de consultas. Una gran parte es debido a este paralelismo del, del MPP con el que se cuenta, pero también porque hay algunas herramientas como una que se llama el Workload Management que nos permiten establecer algunas estrategias para optimizar queries, optimizar trabajos de cargas y también se cuenta con algunas herramientas de monitoreo de sistemas y análisis, que es justamente ahí donde últimamente he colaborado en trabajar en construir métricas de el monitoreo de los sistemas. Y pues otra cosa que también tenemos es la alta disponibilidad. Teradata está disponible tanto en sistemas on-prem, en el que se les da soporte a los clientes desde poner toda la solución on-prem, en crear su propio centro de datos, pero también hoy en día se cuenta con la posibilidad de que sean sistemas en la nube. Y por último, que también cuenta con la integración con las grandes compañías como Amazon y Google. Y pues entre los clientes, ¿hacia quién va dirigido este producto? En realidad los clientes de Teradata son compañías grandes, está dirigido a esto. Tenemos presencia en diversos industrias como servicios financieros, manufactura, salud, automotriz, inclusive con algunos gobiernos. Y se han realizado diferentes proyectos en Teradata que van desde mejorar el cuidado de los pacientes a través de el análisis de los datos para poder lograr una eficacia operacional. En la manufactura, por ejemplo, se ha colaborado, un ejemplo muy reciente con Volkswagen en la optimización de los procesos de producción, también en la cadena de suministro,
con los gobiernos se ha trabajado para mejorar los servicios públicos y ayudar a la transparencia operacional. Y de forma personal, yo trabajo en el análisis de los datos, en ver cómo nuestros clientes están utilizando los sistemas para que entonces podamos darles tanto recomendaciones de utilizarlo mejor o de hacer algunas configuraciones para que mejore esto. Entonces, o sea, ya va de forma personal lo que yo realizo del lado de ciencia de datos en la compañía, que es desde el darle mantenimiento a una aplicación que se utiliza para extraer los datos, así como el desarrollo de los queries para poder construir métricas que sean más significativas respecto al uso de sus sistemas. Y es aquí cuando quiero compartirles qué es lo que creo que se necesita para poder incursionar en la ciencia de datos en la industria. Quiero compartirles esta imagen que es de el libro Build a Career in Data Science de Robinson del 2020, en la que ella propone que el conocimiento, la base común que necesitamos las personas que colaboramos en la ciencia de datos en la industria, en realidad está conformado por este triángulo de conocimiento. Por un lado tenemos el conocimiento del dominio, es decir, entender el negocio en el que estamos trabajando, porque no es lo mismo hacer ciencia de datos en la industria automotriz que una industria de salud. Entonces es importante que tengamos el conocimiento del dominio. Por otro lado, también necesitamos el conocimiento en matemáticas y en estadística para que tanto podamos elegir cuáles son los algoritmos o las técnicas que queremos utilizar, así como para hacer un análisis adecuado de los datos y entender los datos de forma correcta, así como también se necesitan conocimiento tanto en bases de datos como en programación. Ahora lo digo en general hacia las personas que trabajamos en ciencias de datos, porque algunos roles necesitarán tener un conocimiento mucho más profundo, tal vez en matemáticas y estadística, tal vez el científico de datos y el analista de datos necesitan un poquito más de acá, o tal vez el analista de datos necesita un poquito más del conocimiento del dominio y tal vez, por ejemplo, yo como ingeniera de datos necesito más conocimiento de bases de datos, de programación. Sin embargo, todos necesitamos saber un poco de todo porque lo que hoy en día se propone en realidad, más que pensar en una persona en ciencia de datos, es en el equipo de ciencia de datos, porque la realidad es que vamos a estar, el científico de datos va a pasar mucho tiempo preparando los datos, va a pasar mucho tiempo manejando tanto las expectativas que no necesariamente son realistas que tienen las personas que están en la industria, así como manejar las prioridades de qué podemos realizar primero, qué urge, ¿no? Que todo urge, pero mucho se va a trabajar de esto. Pues bueno, es aquí cuando entra el cómo trabajamos un proyecto de ciencias de datos en la industria. Pues en general seguimos este diagrama que es muy famoso, el famoso diagrama de CRISP-DM, que tiene que ver con el uso de datos en la industria. Y el primer paso siempre es definir problema. Y en cada uno de estos pasos van a estar involucrados los diferentes roles que conforman un equipo de ciencia de datos, que más adelante les platicaré un poco cuáles son estos roles usuales que existen. Pero partimos del definir un problema. En general, en este paso, trabajan tanto las personas encargadas del negocio, es decir, nuestros stakeholders del lado de negocio, que son los que van a llegar y decirnos, tengo esta problemática y quiero resolverla, o quiero entender este fenómeno, tal vez quiero entender qué está sucediendo en ventas, porque se está atorando aquí el funnel de ventas. Esto va a ser primero la definición de problema, pero todo esto se va a hacer en conjunto con los managers de los equipos de ciencias de datos, que también son personas especializadas en ciencia de datos, como como no con la científica de datos, ¿no? Entonces, estas personas van a trabajar en la definición de problemas y ya que tengan definido un problema, aquí va
ocurrir en esta parte del ciclo el ir a los datos, ir a ver qué datos sí existen, entender los datos, regresar con la parte del negocio para ver si estamos interpretando los datos. Entonces, esta es la primera parte, definir el problema, ir a los datos, entender los datos, ver si los estamos interpretando bien. Y después va una de las partes, que es quizá la parte más tardada de un proyecto de ciencia de datos, que tiene que ver con la preparación de datos, la limpieza de los datos. En promedio se dice que un proyecto de ciencia de datos puede tardar en la industria unos 10 meses. Sin embargo, la preparación de datos, la limpieza de datos, según la empresa Taiku, puede llegar a ser el 80% del tiempo que empleamos en un proyecto de ciencia de datos. Esta es una parte muy importante, porque en la industria la realidad es que pues los datos no vienen limpios, los datos vienen de muchísimos lugares, no vienen en el estado que queremos, no es solo los voy a consumir y los voy a utilizar en un modelo o en un reporte o en lo que sea, no. Esta parte de preparar los datos, limpiar los datos, ver que la calidad de datos sea adecuada, que los datos estén como los necesito, balancear los datos va a tomar muchísimo tiempo. Y es también en este paso cuando empezamos a hacer la exploración, análisis de datos, y aquí es donde empieza a colaborar el, la ingeniera de datos en conjunto con la científica de datos para poder asegurarnos que lo que estamos utilizando sí va a producir el modelo o el reporte que necesitamos. Y ya que lleguemos al modelo, de nuevo vamos a estar en esta parte de ir y regresar a los datos. Ya saben, vamos a tener los datos, vamos a meter un modelo, ver si el modelo es lo que necesitamos. Esto se hace en conjunto mucho con la científica de datos, en mi experiencia con mi compañero, que es el científico de datos de mi equipo. Esto fue lo que nos llevó. Él hacía un modelo, me lo regresaba. Eh, entonces pedía ciertos datos y se los traía. Entonces es un ir y venir que sí toma muchos meses, pero ya que quedó todo esto, ahora sí es el momento de evaluar el modelo, tener el modelo listo y regresarlo con nuestro stakeholder, porque algo que es fundamental durante un proyecto de ciencia de datos en la industria es que lo que buscamos es que sean soluciones que les sirvan a la industria. Eso es quizá la parte más fundamental. Necesitamos algo que sea accionable, que nos permita realizar acciones que les sirvan. Entonces, esa parte a veces se puede llegar a olvidar un poco en la ciencia de datos, pero sí es una parte muy importante. Es por eso ahí vemos esta flechita que regresa en el verse, a ver si es cierto, si me va a servir y lo voy a poder utilizar. Finalmente, ya que todos estamos felices, hemos llegado a un modelo que nos gusta, es momento de deployar el modelo. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas para deployar el modelo y poder llevarlo a producción y poder monitorearlo, porque como ven, esto es un ciclo, esto no termina, vamos a seguir iterando, va a seguir cambiando seguramente el fenómeno que estamos utilizando para el que, en este caso, si es un modelo, lo creamos, entonces esto es un modelo iterativo, esto se repite y se repite, es un ciclo, no es ya lanza el modelo y me olvido y no vuelvo a hacer nada, a veces será reentrenar o a veces inclusive será un momento de cambiar los features que deseamos utilizar. Pues bueno, como les estuve mencionando durante estas diapositivas previas, para poder hacer esto, lo que hacemos, lo hacemos a través de un equipo de Data Science y justo hoy en día nos estamos tratando de separar de la idea que existe un individuo mágico, un unicornio, que es capaz de hacerle a todo, ¿no? Que sabe de estadística, que sabe de machine learning, que sabe de ingeniería, que sabe además del tema de negocios, ¿no? La verdad es que evitamos tener estos famosos unicornios en ciencia de datos y es porque creemos que es importante la especialización de habilidades. Cada una de las personas que conformamos un equipo de ciencia de datos, pues tenemos diferentes habilidades. Entonces, el tener un equipo diverso ayuda mucho en esto. También nos ayuda, pues obviamente, tener diversidad cognitiva. Cada una de las personas que colaboramos en un equipo de ciencia de datos, pues pensamos de forma distinta, ¿no? Desde nuestra experiencia personal, pues llevamos nuestra propia historia que creo que contribuye de gran manera
a un equipo de ciencia de datos. Igual, cuando estamos pensando en escalabilidad, no es lo mismo una persona tratando de llevar a producción una solución, que sea un equipo con esta diferencia de habilidades que lleva a producción una solución. De nuevo, la colaboración, el soporte, que tengas un equipo con quien voltear y preguntarle qué han hecho en otras ocasiones para resolver un problema inicial. Y por último, y no menos importante, la sustentabilidad. Porque, ¿qué sucede si tenemos un equipo de ciencia de datos en el que el equipo es una persona y esa persona se va? Pues perdemos todo el conocimiento, por más que existan estos famosos knowledge transfer, es muy probable que se pierda mucho de lo que nos llevó a hacer ese proyecto y pues se pierde. Entonces, es por eso que es importante pensar más en un equipo de ciencia de datos. Ahora, les voy a presentar los que son como los roles más comunes dentro de un equipo de ciencias de datos. Van a encontrar que en algunas compañías el científico de datos hace un poco del trabajo del ingeniero, del analista y viceversa. Pero bueno, en general, ¿qué es lo que esperamos cada uno, que haga cada uno de estos roles? Por ejemplo, la científica de datos en general se dedica al desarrollo, al aplicar modelos, al analizar los datos, mientras que la ingeniera de datos en general se dedica a la parte de la recolección de datos, a guardarlos, a procesarlos. Y en general tenemos la idea también que la analista de datos es quien los va a interpretar y que va a proveer acciones, está más cercana del lado del negocio y es quien le va a proveer las acciones al lado del negocio. Y también tenemos otro perfil que está muy de moda, que es el ingeniero de Machine Learning, que tiene que ver con los DevOps, con la optimización, eh, sí, con la optimización de las soluciones de Machine Learning o de modelos. Y es aquí cuando quiero profundizar un poco más, porque es el rol que más conozco, que tiene que ver con las ingenieras de datos y data engineer. Y les quiero compartir qué es lo que yo hago en mi compañía, porque de nuevo, ¿qué hace un data engineer? Depende mucho, no solo de la compañía en que colabore, también en el equipo. Data engineers dentro de mi misma compañía tienen diferentes labores a las que yo tengo, pero en general hay algunas que compartimos. Una es que yo soy la responsable del pipeline para recolectar los datos. Trabajo mucho en que la estructura de cómo tenemos almacenados los datos sea la correcta. Por ejemplo, la capa semántica que tenemos para tener nuestros datos sea adecuada para lo que queremos realizar. También el optimizar algunos de los queries que ya existen para que corran de forma más eficiente. eh, Hacer los trabajos de ETL, que es extracción, transformación y carga. Algunos datos hay que jalarlos desde otras fuentes, entonces hay que hacer todo el trabajo para poder traer esos datos hacia nuestra base de datos, hacia nuestra capa semántica. De igual forma, me ha tocado hacer otras cosas que no necesariamente las hace una ingeniera de datos de forma común. Una de ellas es hacer reportes, hacer dashboards en diferentes soluciones como Power BI, como Plotly, pero también he tenido la suerte de colaborar en la eh, elaboración de un modelo tanto desde cero, que hace poco tuvimos la oportunidad de desarrollar un modelo de recomendación de la salud de nuestros clientes, como también me tocó estar en el mantenimiento de otro modelo dentro de nuestra empresa que ayudaba a dar las soluciones a los diferentes problemas que podían presentarse. Y por último, del lado derecho, le quiero compartir cuáles son las herramientas que yo más utilizo día a día. De forma muy general, lo que más utilizo es Python y pues SQL, obviamente el flavor, el sabor, el dialecto de mi empresa, que es el dialecto de Teradata, son los que más utilizo. Y algo que simplifica mucho mi trabajo es el uso de herramientas de optimización, de
como orquestadores, como el que les muestro aquí, que se llama Jenkins, que me ayuda de forma personal a poder eh, planear cómo quiero que se haga el data seeding, cómo quiero que se refresquen los datos de los cuales soy responsable. Entonces, mucho me ha ayudado a saber utilizar esta herramienta, pero también, y estas son en realidad muchas de las cosas que puede llegar a ser un ingeniero de Machine Learning, es el uso de otras herramientas como ModelOps, que es una herramienta que nos permite llevar a producción, administrar, monitorear modelos en vivo. Entonces, también estas de las cosas que suelo hacer. Y como les digo, lo que yo hago depende mucho del tipo de compañía en la que yo participo, porque dependiendo la compañía en la que estemos, es el tipo de cosas que vamos a poder hacer. Y aquí es donde quiero presentarles esta tabla que creo que resume mucho cuál podría ser la experiencia de alguien que decide ingresar a un tipo de compañía y qué cosas puede esperar cuando ingresa a tipo de diferentes compañías. He puesto aquí, esta es una imagen que también es del libro que les mencionaba, de Build a Career in Data Science, en la que se muestran 4 tipos de compañías con las que podemos colaborar. Una de ellas es una compañía masiva de tecnología, pensemos en algo, no sé, tipo Google, tipo Facebook, son compañías dedicadas al desarrollo de tecnología. Entonces, cuando trabajamos en una compañía de este tipo, una de las cosas que más nos vamos a encontrar es la burocracia. Estas compañías grandes dedicadas a la tecnología, una de las cosas que tenemos es que hay mucha burocracia. Cada vez que queremos hacer un cambio o cada vez que queremos tener acceso a datos, va a tener muchos pasos para que podamos hacerlo. Obviamente hay muchísimos candados que tienen que ver con seguridad. A veces es seguridad de nuestros clientes o a veces es seguridad de la tecnología que estamos desarrollando. Entonces, sí son muchos pasos, hay mucha burocracia para a veces hacer cosas nuevas o inclusive empezar a hacerlas. A diferencia, por ejemplo, si yo me fijo en una compañía que sea de comercio, pensemos en, no sé, Walmart, es una compañía de comercio, tal vez la parte dedicada a ciencia de datos, y tal vez Walmart sí hace mucha ciencia de datos, pero imaginemos una que no tanto, pues la parte de burocracia no va a ser tan pesada en la parte de ciencia de datos. No va a haber tantos departamentos relacionados tal vez con tecnología, entonces en realidad esta parte va a ser mucho más rápida. Y si pensamos en una startup, una compañía que apenas está iniciando, pues en realidad la burocracia es inexistente. Y por último, podemos pensar en una compañía que está como en medio, ¿no? Entre ser una de estas grandes compañías de tecnología y una startup, y ahí, pues es una situación como que está en medio. Todavía no tiene tanta burocracia, pero ya empieza a tener burocracia porque se empiezan, pues, a formalizar muchos de los pasos que las compañías grandes tienen. En cuanto al stack de tecnología, las compañías masivas tienen un stack gigantesco de tecnología, créanmelo, es bastante complejo. Hay tanta colaboración entre tantos departamentos que son encargados de hacer los diferentes componentes de software que a veces se vuelve muy complejo. Los repositorios que existen a veces son bastante complejos para poder entender y algo que yo he observado es cuando ingresas a una de estas compañías, a veces puede tomarte hasta un año, 6 meses, un año en entender la estructura a veces del repositorio con el que estás colaborando o entender el negocio en el que estás entrando de lo grandes que son estas compañías. A diferencia, por ejemplo, de una compañía de comercio que tal vez desarrolló en algún momento alguna solución de tecnología, pero pues no se dedica a esto, entonces en realidad no ha cambiado mucho. Una startup va a traer cosas muy nuevas, pero ya sabemos que cuando traemos las cosas muy nuevas no necesariamente son las que son estables. Entonces, pues ahí pues es un poquito frágil el stack de tecnología que podría emplearse y de nuevo la SMITech, pues es una como situación en medio, una mezcla, ¿no? Ahora sí, una de las cosas que podría resultar como muy interesantes, importantes conocer, es qué libertad voy a tener yo si colaboro en estas diferentes empresas. Y pues
En mi experiencia, sí es cierto, en una compañía masiva hay poca libertad en el que uno diga, quiero hacer esto, voy a hacer el otro. Sí existe, hay algunos espacios, pero en realidad ya está muy claro cuál es el roadmap de lo que quiere lograr la compañía. Entonces, tal vez va a haber como poca libertad tanto de elegir qué quieres hacer como de las tecnologías que quieres utilizar. Seguramente van a existir departamentos legales que limitan inclusive el uso de librerías y la versión de librerías que podemos utilizar. Entonces aquí va a haber poca eh, como capacidad de movimiento. En el comercio pues va a haber más porque en realidad es muy probable que no exista un departamento relacionado con la ciencia de datos o inclusive con tecnología que limite esto, lo mismo que en una startup y lo mismo que en una midtech. Ahora, en oportunidad de aprender, aquí es donde creo que es muy interesante el estar, por ejemplo, en una compañía masiva. En mi experiencia en una compañía masiva, lo que va a suceder es que vas a conocer muchísimas personas que saben de diferentes cosas de tecnología. Me ha tocado conocer personas que saben muchísimo de la parte técnica, inclusive a nivel hardware, de la tecnología que utilizamos a niveles, a bajo nivel, ¿no? Entonces eso ha sido muy enriquecedor. Personas que tienen experiencia de 40 años, inclusive en la propia compañía, que comparten mucho lo que están haciendo, o el toca colaborar con muchas personas que están haciendo estos famosos internships que llegan con lo más fresco que brinda la academia, pero también cuentas con la oportunidad de moverte a diferentes departamentos y aprender formas nuevas de resolver problemas, utilizar mucho stack de tecnología por esta parte que vimos arriba, porque se usan muchas cosas, vas a aprender de muchas partes y hay muchas personas que puedan apoyarte. Entonces creo que esa podría ser una ventaja de estar en una compañía masiva de tecnología, sobre todo si uno está empezando, porque va a haber muchas personas que podrían apoyarte. En el comercio es un poco más difícil, probablemente pues no haya una un gran departamento con el que puedas aprender. Y en un startup y en MidTech, la diferencia, por ejemplo, en startup vas a tener toda la oportunidad para ensuciarte las manos, que yo creo que es una de las mejores formas de aprender. Entonces ahí sería un lugar muy interesante para aprender ciencia de datos, al igual que un MidTech. Pues bueno, para poder decidir, creo yo, hacia qué compañía o si es que decido incursionar en la industria, pues si quiero ingresar a la ciencia de datos, creo que una de las primeras cosas que debería hacer es, o que muchas personas que estamos acá nos preguntamos, ¿cómo le hago, no? ¿Qué camino sigo para poder iniciar una carrera en ciencia de datos? Y pues creo que son estas tres preguntas fundamentales, porque como les mencioné al principio, no creo que exista un camino único para llegar a la ciencia de datos. Mi camino no fue usual, entonces por eso creo que no existe ese camino único, pero estas tres preguntas me resultan como muy interesantes. Una sería preguntarme, ¿ya sé algo de ciencia de datos, sé de programación? Si no tengo ni idea ni de ciencia de datos ni de programación, creo que algo que podría servir mucho es un posgrado en ciencia de datos, porque tengo que llenar estas dos partes. Ahora, si yo ya sé alguna de las dos, me tendrá que preguntar cuánto me quiero tardar. Si no me molesta tardarme en realidad, algo que me podría servir es un bootcamp. Hay bootcamps especializados en alguna de las dos partes que digamos que estoy cogiendo, que podría ser un bootcamp más orientado a la parte, si me interesa, un rol en ciencia de datos, un bootcamp hacia la parte de estadística que me interese, o un bootcamp hacia al lado de programación, si es lo que yo quiero aprender, pero si la verdad tengo poco tiempo, creo que aquí, y ya estoy, por ejemplo, trabajando en la industria, me puedo preguntar, ¿puedo aprender donde ya estoy? Porque algunas personas que ya están en la industria, que están en otra rama distinta, que tal vez están en desarrollo de software y quieren moverse a ciencia de datos, pues se preguntan si también van a poder hacerlo y aquí es donde
Va la pregunta, ¿podría aprender esto en mi trabajo? Si ya lo puedo aprender en mi trabajo, pues es un escenario fenomenal, es un escenario ideal para que aprenda ciencia de datos en el trabajo. Entonces, esa creo que será muy sencilla, pero si no tengo la oportunidad de aprender en el trabajo, existen muchísimas herramientas en línea o en libros que me puedan ayudar a que yo aprenda las cosas que me faltan para poder ingresar a ciencia de datos. Por otro lado, les quería compartir por qué creo que sí debemos considerar un camino en ciencia de datos y creo que esto se conecta con lo que mencionaron al principio, pues porque las mujeres creo que somos importantes en ciencia de datos. Aquí hay algunas cifras. Estas son los profesionales con habilidades en inteligencia artificial en 2017. Encontramos que, por ejemplo, el 24% de los profesionales con habilidades en inteligencia artificial en Canadá son mujeres, 23% en Estados Unidos, ambos arriba del promedio mundial, que es 22%, pero México solo cuenta con el 15%. Y Brasil con el 14%. Entonces, creo que esta es una excelente oportunidad para que las mujeres nos animemos, para que las mujeres decidamos incorporarnos a la ciencia de datos, porque la perspectiva que podemos traer las mujeres, la perspectiva que podemos traer las personas de color a la ciencia de datos creo que es muy valiosa. En mi experiencia, yo he estado en muchas reuniones en diferentes, sobre todo en mi compañía, pero en otros lugares, y lo que he observado es que no solo habemos pocas mujeres del lado, por ejemplo, de la ingeniería, sino que hay pocas mujeres de color, hay pocas mujeres latinas, hay pocas mujeres negras, hay pocas mujeres de de otros países. En realidad lo que más predomina son hombres y hombres blancos. Entonces, me parece que es un momento importante en que las mujeres nos animemos a ingresar a la ciencia de datos. Y no quisiera irme sin compartirles cuáles son las cosas que creo que me ha servido. No lo llamaría per se consejos porque en realidad creo que no existe una receta mágica ni un camino mágico para ingresar a la ciencia de datos. Mucho va a depender de lo que nosotras ya tengamos, pero lo que sí he observado es que puede ayudar mucho a que tengamos un portafolio. El que muestre lo que somos capaces de hacer en ciencia de datos, ya sea un repositorio en GitHub, ya sea soluciones que mostramos en Kaggle, algún artículo que podamos publicar en Medium. Creo que son cosas que nos van a ayudar a irnos visibilizando en este mundo de la ciencia de datos. Sí creo que es importante desarrollar las habilidades técnicas, aunque yo sí creo que deberíamos aprenderlas como de forma más general. No creo que haya que casarse con una tecnología, sino aprender como lo más general que podamos, tal vez algún lenguaje, Python, Java. Creo que SQL sigue siendo un lenguaje muy, muy importante en ciencia de datos que vamos a tener que seguir aprendiendo. Y por otro lado, otro, otra habilidad, otro stack que creo que vale mucho la pena aprender y que he visto que se usa en toda la industria, ya sea ciencia de datos, desarrollo de software, en todas partes coincide GitHub. Aprender a entender bien el concepto de Git, a entender bien que se comporta como un grafo. Si entendemos bien cómo funciona Git, creo que ya estamos del otro lado. Y en realidad creo que el mejor lugar para poder determinar cuáles son las habilidades técnicas que necesitamos es hacer este ejercicio. Vamos a LinkedIn, busco cuál es mi empleo soñado o mis empleos soñados, reviso cuáles son las habilidades técnicas que me piden y entonces ahí sí empiezo a aprender esas. Creo que eso sería algo que podría servir. Y por último, algo que creo que también es muy importante, muchas veces se deja de lado, son las habilidades blancas. Blandas, perdón, las habilidades blandas. Y eso casualmente lo he observado más en los habitantes, en mis compañeros de Estados Unidos, que observo que tienen muchas más habilidades de comunicación que muchos de mis compañeros latinoamericanos. He observado que allá desarrollan muchas más habilidades de liderazgo.
muchas más habilidades para presentarse, exponer. Entonces, creo que estas habilidades no las debemos abandonar, creo que es importante desarrollarlas. Y una de las mejores formas que yo creo que podemos desarrollar estas es, por ejemplo, a través de mentorías. Si decidimos ser mentoras o si decidimos que alguien sea nuestra mentora, hay una que a mí me sirvió mucho y fue unirme a una organización sin lucro que se llama Toastmasters. Es una organización que se encuentra presente en todo el mundo, incluyendo México. Seguramente en Guanajuato existe algún club, en la que es un club en la que nos reunimos personas y hacemos cada semana o cada cierto tiempo, dependiendo de cada club, presentamos algo, ya sea una plática o una presentación como esta, y así vamos practicando nuestras habilidades, tanto comunicativas como de liderazgo. Pues no olvidar que eventos como este también son muy importantes para poder desarrollar nuestras conexiones con otras mujeres, el famoso networking, porque creo que eso nos va a ayudar tanto a nosotras como al poder establecer una comunidad de mujeres en las que podamos seguir colaborando. Y pues quiero agradecerles mucho por escucharme y de nuevo agradecerle a Ivette, a Women Data Science y al CIMAT por esta invitación. Muchas gracias.